Buenos días, mi nombre es María Gil y soy del curso introductorio de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Soy parte del PNF de Fisioterapia y voy a hablarles sobre los sistemas de salud tanto en Venezuela como países limitantes a este. Vamos a empezar hablando por Venezuela y su sistema de salud. Primeramente se sabe que el sistema de salud en Venezuela es pública, predominantemente estatal, obviamente limitada en parte de infraestructura y recursos. Además de que este se ha visto afectado en la pandemia de COVID-19 por la crisis humanitaria y crisis económica prolongada por la falta de insumos médicos, personal de salud y medicamentos. ¿Cuál fue el manejo de la pandemia que tomó nuestro país? Primeramente, el país tomó la implementación de medidas de confinamiento y restricciones de movilidad. ¿Cómo se vieron los resultados reflejados en la pandemia de COVID-19? Primeramente por la falta de pruebas y transparencia en las pruebas de COVID-19, es decir, que no salieron tan eficaz y no pudieron determinar si alguna persona tuvo COVID-19 o simplemente fue una simple enfermedad normal. ¿Cuál fue la tasa de mortalidad en 2020 a 2021? Se dice alrededor que fue de un aproximado de 1.6 a un 2%. Sin embargo, estas modalidades pueden ir cambiando dependiendo de la información en la que se vaya a encontrar. Seguimos con nuestro país vecino Colombia, que el sistema de salud colombiano es mixto y a pesar de tantos desafíos que tuvo que pasar el sistema de salud en Colombia, este se ha mantenido en una resiliencia. ¿Cómo manejó la pandemia? Primeramente se implementaron medidas de confinamiento inicial, es decir, que mantuvieron la calma y implementaron todas las medidas de seguridad en Colombia. ¿Cómo fueron los resultados? Primeramente hubieron altos índices de contagio, pero la tasa de mortalidad fue una de las que más pudo contenerse. ¿Cuál fue la tasa de mortalidad en Colombia? Fue un aproximado de 2.5 a 3% de casos encontrados en Colombia, incluyendo fallecimientos o contagios simplemente. Proseguimos con Brasil. ¿Cuál fue el sistema de salud en Brasil? La verdad es que este es considerado un sistema mixto, simplemente que abarca aún más el público. Entonces, la coordinación entre ambos sistemas de salud al momento de la llegada de la pandemia COVID-19 se ha visto con una gran deficiencia. ¿Cuál fue el manejo que tomó Brasil en la pandemia? Primeramente, las respuestas fragmentadas con las cuarentenas y el distanciamiento social. Simplemente que las personas en este entonces no decidieron darle tanta importancia después de haber visto tantos casos de contagio y fallecimientos por COVID-19, la comunidad brasilera decidió tomar las medidas necesarias. ¿Cuáles fueron los resultados? Altos números de contagios y fallecimientos de personas por COVID-19 en la comunidad de Brasil, superando así 700.000 casos de contagio y fallecimientos en ese país. La tasa de mortalidad fue aproximada de un 2.8 a 3%, considerándose así una cifra bastante alta. Proseguimos con Guyana. El sistema de Guyana es un sistema público, obviamente también limitándose por su infraestructura y por su falta de recursos. ¿Cuál fue el manejo en la pandemia de la comunidad guyanesa? La vacunación comenzó en febrero del 2021. La verdad que sí comenzó un poco tarde, solamente porque tampoco tomaron las medidas necesarias para así poder controlar esta ola de contagio. ¿Cuál fue reflejado el resultado en todo esto que venimos hablando de la comunidad guyanesa y el COVID-19? La verdad es que su resultado logró aumentar la tasa de vacunación y su tasa de mortalidad fue de un 2.5 a 3. Aunque las personas o fuentes de información no lo puedan considerar tan alto como Brasil o Ecuador, que ya vamos a hablar de él, la verdad yo opino que como tanto hubo muertes y contagios y la verdad es que no se puede tomar como si fue algo tan bajo o algo moderado e inclusive alto. La verdad es que en esta pandemia murieron muchas personas e inclusive se contagiaron y aunque se salvaron quedaron con secuelas de esta enfermedad. Proseguimos con Ecuador. Su sistema de salud es mixto, simplemente que el sistema público en Ecuador tiene también una deficiencia. ¿Cuál fue el manejo de la pandemia en Ecuador? Enfrentó una crisis sanitaria bastante severa en esta ola de COVID-19, incluyendo demasiadas muertes y contagios en lo que vendría siendo Quito y Guayaquil. ¿Cuál fue el resultado? Altas tasas iniciales de contagio y mortalidad.
¿Cuál fue la tasa de mortalidad? Fue de un 4 a 5%. Y la verdad es que esta es una tasa bastante alta para un país. Espero que les haya gustado mi presentación sobre mi análisis comparativo en los sistemas de salud y el manejo de COVID-19 y cómo se vieron reflejados los resultados después de esta o en esta misma.